Universidad Autónoma de Occidente, universidad acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación, una universidad que cuenta en este momentico con 19 programas en la modalidad de pregrado. Rápidamente, pues para que lo conozcan, 47 programas en la modalidad de posgrado, acreditación institucional en alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación. 16 de estos 19 programas acreditados en alta calidad, y eso es un porcentaje altísimo de acreditación que tiene la universidad. En este momentico contamos con 24 grupos de investigación avalados y reconocidos por Colciencias, 14 patentes entre nacionales e internacionales, que también es una base fundamental que tenemos dentro de la universidad en ese tema investigativo y de creación e innovación. 75 laboratorios distribuidos entre las 19 carreras que tenemos en la UAO, también es un porcentaje altísimo de laboratorios investigativos para el desarrollo práctico de los estudiantes aquí en la universidad. Un laboratorio audiovisual único como el noticiero 90 minutos, que contamos pues con ser ese espacio que tienen los estudiantes de carreras como el comunicación social, cine y comunicación digital, diseño gráfico, publicidad, que hacen prácticas directamente en este noticiero. Contamos con 900 empresas en convenio para el tema de las prácticas empresariales y las pasantías. Al 2020 pues contamos con más de 30.000 egresados aportándole a la sociedad colombiana y a todo lo que tiene que ver con esa economía también del país. En este momentico hay 202 convenios aproximadamente en vigencia a nivel nacional e internacional para el tema del intercambio o la movilidad de los estudiantes que quieren hacer ese intercambio a través de la ORI. Y pues en cuanto a números también, pues contamos con 20 opciones de actividades deportivas que otorga la universidad y más de 115.000 títulos digitales y físicos que tiene la UAO en su biblioteca. Esto en cuanto a números, lo que es la universidad, pero pues ya entrando en materia con respecto al taller y a la charla como tal, quiero darle paso a la docente Adriana, que es la persona encargada este día de hoy de brindarnos pues la información como tal. Profe, muy buenas tardes y bienvenida. Luis Fernando, buenas tardes, gracias por la bienvenida y agradezco a las personas que se han conectado a este espacio de conversación entre profesores, a Adán, Ana Lucía, profesor Alejandro Perea, Brigitte, a Daniel, Badel, Daniela Palacios, Franklin, David Revelo, Gustavo Mozos, Juan Sebastián Bustamante, Juan Sebastián Morales. Bueno, les agradecemos que ustedes hayan sacado el tiempo para conversar sobre un tema que es de mayor interés para quienes estamos aquí. Bueno, como ustedes encontraron o les llegó la información, el tema que vamos eh, a trabajar hoy tiene que ver con la discusión sobre qué es la innovación educativa, cómo se reconoce, cómo se documentan las innovaciones en el aula, y es fundamental que tengamos algunas coincidencias sobre qué es lo que nosotros estamos entendiendo por la innovación para quienes estamos en el campo de la educación y de la enseñanza. Pues todos aspiramos a que nuestra sea una práctica que contribuya a la construcción de significado y al aprendizaje. Entonces, como les decía, vamos a mirar cómo estamos entendiendo las innovaciones, cómo surgen, qué las hace posible, de qué manera nosotros podemos documentar esas investigaciones. ¿Cómo vamos a abordar estos tópicos? A través de la conversación, que es lo que es clave para construir comunidad de profesores, qué es lo que hacemos, sobre qué preguntas nosotros venimos ahondando a lo largo de nuestra experiencia, a través de la investigación que estamos haciendo, y toda esta reflexión y todo este trabajo de investigación es lo que ha permitido que el Departamento de Educación haya formulado una especialización en innovación educativa. Posteriormente, la jefe del Departamento de Educación les va a presentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de materiales, a través de elementos que sean propicios para nosotros explicitar qué es lo que sabemos, qué es lo que nosotros hemos pensado sobre la innovación, porque es un
término que circula en muchos contextos, desde el discurso oficial, desde el discurso del ministerio, desde los espacios formativos de maestros, en múltiples espacios entre las instituciones, entre los grupos de maestros. Tenemos varias investigadoras y profesoras invitadas expertas en educación. Bueno, tenemos invitada a la profesora Beatriz Eugenia Guerrero Arias. La profesora Guerrero es profesora de la Universidad del Valle, del Departamento de Fonoaudiología, fonoaudióloga, magíster en lingüística y español, doctora en instrucción y currículum, sino de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Bueno, ella también tiene una amplísima experiencia en investigación educativa. Nos acompaña también el día de hoy la profesora Cielo Erika Ospina Canencio. Ella es egresada de literatura de la Universidad del Valle con maestría en literatura. Nos acompaña desde Santiago de Chile y le agradezco enormemente a la profesora Beatriz Guerrero y a la profesora Cielo que se hayan unido a esta conversación con maestros. La profesora acaba de finalizar su doctorado en literatura iberoamericana en la Universidad de Chile y tenemos la ilusión de que pronto regrese a Colombia y aunque no va a estar presente, sí dejó un video a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, que es profesora del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, también fonoaudióloga, magíster en lingüística de la Universidad del Valle y está finalizando su doctorado en educación y tecnologías. Bueno, quien les habla, Adriana de la Rosa, soy profesora del Departamento de Educación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, con maestría en lingüística, fonoaudióloga, y también especialista en la enseñanza de la lectura y la escritura y doctorado en psicología. Para que nosotros logremos construir un espacio de conversación y un espacio amable, yo les pediría a los participantes que también nos cuenten, bueno, ya ahí vemos su nombre, pero si son profesores, en qué nivel de escolaridad, cuál es el área en la que trabajan y si ustedes tienen algún comentario en relación con cuál es la inquietud que los anima para estar presentes en el día de hoy. Bueno, conversando a propósito de esta charla y muchas de nuestras conversaciones, planeando lo que queríamos conversar con ustedes hoy, pues era inevitable no hablar de los cambios que se han dado en nuestra práctica como profesores a raíz del teletrabajo, de las clases a través de plataformas, a través de esa plataforma como en la que estamos en este momento. Y me encontré una caricatura del New Yorker donde aparece una mujer que le habla a un hombre en la pantalla y le dice algo así como, no sabría decirte si tienes tu mirada fija en mí, en mis ojos, me estás mirando fijamente a los ojos, o si en cambio estás revisando tu correo. Pues yo creo que todos vivimos esa experiencia con nuestros estudiantes de que como tienen la mayoría de las veces la cámara apagada, no sabemos qué tanto nos miran, nos oyen, nos siguen, o si más bien están metidos no solamente en el correo, sino probablemente en redes sociales, en Instagram o en TikTok. Bueno, entonces esa es la situación y seguramente estará en el marco de esta conversación. Bueno, durante esta semana que he estado conversando con varias personas acerca de este tema que es tan interesante, pero al mismo tiempo es tan lleno de aristas, la profesora Gloria Amparo Rodríguez me recordaba que nosotros en el año 2001 aproximadamente empezamos a preguntarnos sobre las innovaciones educativas. Y empezamos a preguntarnos sobre eso porque la profesora Gloria Rincón Bonilla nos invitó a una investigación que fue financiada por Conciencias,
en la que investigamos las prácticas de lectura y escritura en el contexto de experiencias innovadoras. Y pues una primera dificultad que nos encontramos era cómo encuentra uno las innovaciones. ¿A qué le puede uno llamar innovación? ¿Cómo la vamos a reconocer? Eso fue alrededor de justamente hace 20 años. Nosotros seleccionamos 5 experiencias innovadoras y a partir de esa selección de 5 experiencias innovadoras, pues ustedes ven allí con las colegas Pilar Cho y Rosa María Niño y Gloria Amparo Rodríguez, y Gloria nos orientaba, hicimos las tesis de maestría, pero desde esa época era bastante complejo poder tener una definición clara de qué era aquello que uno podía catalogar como innovador, sin que allí mediara una serie de elementos que en algunos casos se podrían cumplir y en otros casos probablemente no. Entonces, pues nos encontrábamos con que no existía un catálogo de experiencias innovadoras, al menos en el Valle, y estaba la pregunta permanente de qué características se esperaba que tuviera una experiencia innovadora. De este trabajo se publicó este libro en el 2003, hace 18 años se publicó este libro, y lo que en esa época pensaba sobre la innovación es que hubiese una propuesta pedagógica que transformara radicalmente el papel de maestros y estudiantes, y además, como estaba relacionada con la lectura y la escritura, pues que esa orientación de la enseñanza de la lectura y la escritura pues estuviera orientada por una idea no tan formalista, no tan estructuralista, sino más pragmática y más significativa. Entonces, para mí, en esa época era muy importante en estas experiencias que las profesoras estuvieran orientando trabajo por proyectos de aula de la misma manera que Gloria Rincón trabajó durante toda su vida en torno a una propuesta muy freinetiana. Bueno, esto fue lo que nos mostró. Y ustedes me van a perdonar que un poco todo el tiempo en esta conversación, eh, bueno, ustedes me perdonan, Gloria murió hace un año y para nosotros en esta época es de recordarla a ella. Durante toda esta presentación, pues ella de algún modo va a estar presente. Bueno, hay una cosa que me parece pues que es bueno que tengamos en cuenta para esta conversación, y es que es importante que nosotros estemos puestos aquí de presentes sobre esas inquietudes que atraviesan nuestra vida, nuestra experiencia como profesores, ¿no es cierto? Entonces, les quisiera pedirles, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a estar tratando de explicitar esas inquietudes que yo digo nos acompañan, nos habitan, porque así como hablando con las colegas, nos dimos cuenta que habíamos estado insistiendo durante más de 20 años sobre la innovación y sobre la innovación en lectura y escritura, y más reciente sobre la innovación asociada también a las tecnologías, pues reconocemos que hay, me parece importante como un inicio de la conversación, que después vamos a darle cabida, es también conocer esas preguntas que los acompañan y que los obsesionan a ustedes. Pero antes de que hagamos ese ejercicio de explicitar cuáles son esas preguntas que nos acompañan, pues yo quisiera invitar a la profesora Cielo pues nos va a acompañar por poco tiempo, y a quien le pedí el favor que nos acompañara, porque también bueno, quienes están invitadas aquí
pues trabajaron con Gloria Rincón y hemos estado durante unos buenos años sobre estas conversaciones. Yo les pedí el favor, para no ser monotemática, que también pues recogiéramos esta historia compartida de colegas y de grupo de investigación. Entonces, Cielo, adelante. Ya, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, primero pues agradecerles a todos ustedes, a todas. Y bueno, voy directo al grano porque debo retirarme antes de tiempo, pero pues agradezco mucho este espacio. Voy a empezar por una de las preguntas, por la tercera, ¿cómo surge la innovación? ¿Qué la hace posible? Bueno, mi ingreso a este grupo, digamos al grupo de Gloria Rincón, de Adriana, en la Universidad del Valle, tuvo que ver como con un punto de inicio a mi carrera docente, después de haber salido de la normal, ingresando a la Universidad del Valle y también ingresando al medio laboral, ¿no? Una cosa es estar en la universidad y otra cosa es iniciarse como profesional de la educación. Entonces, yo empecé siendo profesora de primer grado de educación básica y tenía muy pocas herramientas en relación con la didáctica de la escritura y la lectura en las etapas iniciales, donde es tan específico ese aprendizaje y estos enfoques, ¿no? De la lectura y la escritura. Así que uno parte, yo creo que por un problema personal, por una inquietud vital, ¿cierto? Que tiene que ver con su trabajo, con su profesión y con la necesidad de hacerlo bien. Ya, ese es como el primer paso. Lo segundo es una intuición cuando uno siente, en mi caso, yo sentía que enseñar a leer y a escribir, tal y como me lo habían enseñado a mí después de 20 años de ser una niña, seguramente se habían transformado esos enfoques, habían otras metodologías y esa intuición atravesada de la concepción de lo que significaba para mí leer y escribir, fueron determinantes para empezar a pensar en transformar el aula, el currículo escolar y pues mis prácticas pedagógicas. Entonces yo creo que hay que hacer caso de esas intuiciones y partir de un problema particular, ¿sí? Eh, Eso como por un lado, ¿qué la hace posible? Bueno, a veces es complicado en el ámbito escolar, ¿cierto? Porque a veces el trabajo es individual, es azaroso, hay cosas que hay que hacer muy rápido, muchos formatos y gestión, digamos, institucional, pero creo que le hace posible el trabajo en equipo. Ya el trabajo articulado, en mi caso particular, no tuve esa no pude trabajar con mis colegas, pero sí encontré como en este espacio esa posibilidad de trabajar con otros profesores de primero y con otras profesoras. O sea, si no encuentras los colegas en tu institución, es necesario buscarla en otro lado y hacer red. Es decir, como que lo que hace posible la innovación es la generación de redes. eh, Desde la didáctica, redes disciplinarias, buscar si hay redes. Y eso creo que es un segundo paso. ¿Cómo se caracterizan las innovaciones? Bueno, como les decía, digamos que el inicio del trabajo en innovación, en mi caso, en primer grado, fue em, empezar a enseñar o pensarme una forma distinta a los métodos tradicionales del enfoque de destrezas, enfoques silábicos, alfabéticos para trabajar textos completos. Entonces, yo creo que la caracterización de la innovación es de alguna manera ese contraste que uno puede hacer con lo que es cómo se viene enseñando, como hacer una indagación y para hacer una propuesta que pueda parecer novedosa. En general, a veces nada es muy nuevo, lo que pasa es que uno no lo conoce. Entonces uno cree que la cosa nadie se la inventó, ¿no? Pero lo importante es indagar, mirar quién ha hecho, aprender de otros. Entonces yo creo que la innovación también se caracteriza
por empezar a mirar lo que se ha labrado, ¿sí? O sea, como por continuar una discusión con el aporte que uno puede hacer, ¿no? Como con el corpus que uno puede incluir, que puede ser novedoso, una pregunta que no se haya hecho, pero para eso hay que hacer como cuando uno hace un proyecto de investigación, ¿no? Que va mirando qué es lo que se ha hecho para continuar con esa conversación, ¿cierto? ¿Y cómo se documenta? Bueno, si uno trabaja en equipo, si uno arma redes, a veces es muy difícil hacerla en la institución, pero si logra hacerla en otros lados, yo creo que, bueno, ahora es mucho más fácil documentarla que hace 20 años. Creo que por fortuna existen repositorios, se pueden hacer podcasts, se puede hacer una página de Instagram. Bueno, se pueden aprovechar como las redes sociales también para ir documentando todo este proceso que surge de nuevo de una idea, de una necesidad profesional, personal, educativa, que la motiva una intuición, ¿cierto? Y que se hace posible gracias a buscar redes y empezar a estudiar ese problema para tratar de continuar con la conversación y no pensar que uno está inventando algo muy nuevo, porque eso ocurre generalmente, sino que, y ahí aparece la teoría, ¿no? Empezar a estudiar lo que se ha hecho y agregarle lo que uno quiere proponer. Creo que eso, no sé si nos encaminaría a la discusión. Eh, es desde allí de esa experiencia y de cómo se ha ido abriendo caminos y hay algunas de las cosas que has mencionado, Cielo, eh, que has mencionado en relación con, bueno, esa sensación de que uno llega tarde a casi todo, como si uno llegara cuando la se va a acabar, pero bueno, cuando uno se da cuenta que hay un camino recorrido, pero lo importante es descubrir esas otras miradas. Bueno, agradezco a Lisa que nos ha contado cuál es su contexto, a Denis, bueno, quien nos quiera contar para generar este espacio de conversación, en qué nivel de escolaridad está, ¿cierto? Y eh, cuál es el área. Bueno, del mismo modo que Cielo Erika nos ha contado de cómo ha sido su experiencia para innovar. Sí, Denis. Bueno, ya te adelantaste un poco porque quisiera pedirles en este contexto de es fundamental, parte de nuestro trabajo es generar una relación con el conocimiento, la pasión por el conocimiento y la pasión por la enseñanza y por la educación no se pueden fingir, uno no puede demostrar algo que no tiene. Entonces, les voy a pedir, hay una pregunta, una invitación a compartir sus inquietudes sobre cuáles son esas preguntas que los acompañan, yo digo que los habitan, esas obsesiones que uno tiene. Entonces, ahí en el chat he copiado bueno, para que utilicemos este recurso del Jamboard, que son como unos stickers, ya les voy a compartir la pantalla del Jamboard, para que ustedes también allí registren cuáles son las inquietudes que ustedes tienen, no solamente porque nos encontramos en este espacio, sino que los ha acompañado a lo largo de su vida y quienes tienen experiencia docente. Entonces, el link, eh, cuando nosotros ingresamos aquí, ustedes encuentran al lado izquierdo esta barra y donde aparece el post-it, allí ustedes pueden escribir sus preguntas.
Entonces los invito, nos vamos a tomar unos minutos para que ustedes registren preguntas, esas preguntas que los han acompañado y los han obsesionado, para saber en qué cosas coincidimos, preguntas que pueden tener que ver directamente con la innovación o preguntas sobre la educación. ¿Quiénes ya pudieron ingresar aquí a esta? Adriana, Adriana, Adriana. Los que, los que están desde el celular, ok, si quieren pueden escribirlas aquí en el chat y yo se los ayudo a subir, ¿vale? Pueden escribir las preguntas ahí en el chat y yo las ayudo a subir. Puede ser más rápido, las vamos poniendo en pantalla. Parece que se le hubiera caído como el internet a la profesora Adriana o ahí ya no escucha. Sí, no, espérame que me está llamando. Ok. ¿Aló? Hubo un trueno o algo y se me fue, pero ya estoy aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Se Sí, ahí escuchan? ya la estamos escuchando. Ah, yo dejé de escuchar un rato y yo, ay, se me fue el internet, pero ya gracias. Bueno, sí, sí, ahí ya la estamos escuchando. Chao. Hola, buenas. Sí, Adriana dice que se le cayó el internet, que está lloviendo durísimo, pero va a tratar de comunicarse por el celular. Y como les decía, si quieren vayan escribiendo en el chat y de todas maneras yo comparto entonces eh, espérenme. Listo. Ok, ahí estoy mirando en el chat si quieren ir formulando sus preguntas. Ahí ya veo que hay dos personas conectadas. Lo que hacen es aquí a la izquierda, ahí a la izquierda, donde aparece como el dibujito en la hoja, allí eligen para escribir sus preguntas. Ajá, listo, ya encontré una de María Mercedes Arroyave, la voy a escribir acá con su nombre. Bien, ahí van quedando. ¿Quién más? Quisiera compartir una.
María Mercedes. Ok, aquí voy a completar la tuya. Listo, María Mercedes, ahí completé la tuya con las dos preguntas. La otra creo que te quedó incompleta. Dice, si es poca la participación de, pero no, creo que te quedó incompleta la idea. Chévere, la que está allí, por favor, fírmela. ¿Cuáles herramientas de innovación educativa recomiendan? ¿Cómo lograr la generación de redes de maestros? ¿Alguna experiencia? Pones ahí tu nombre, por favor. Arribita te permite editarlo. Ahí donde dice editar y pones tu nombre. Bueno, justamente porque están haciendo la pregunta de cuáles herramientas de innovación educativa recomiendan. Por ejemplo, miren que esta es una que está a disposición, gracias Lisa, que está a disposición de la suite que viene con el Google, o sea, es buena como una plataforma para compartir preguntas, inclusive para hacer conclusiones, ¿no? También podríamos ir dejándola allí. Miren que es un... Y estamos viendo pues en la experiencia que exige ciertas condiciones. Por ejemplo, los que están conectados por el celular van a tener que hacer la descarga pues de la app, a diferencia de los que estamos ya conectados por el computador en el que podemos... Eh, incluir pues es más directo, ¿no? Desde el correo abierto. Aquí apareció otra, la desmotivación por la educación de los estudiantes en época de pandemia. He utilizado muchas herramientas y he tratado de ser innovador. Nos compartes ahí tu nombre también, porfa. A la derecha, pues, ahí en los punticos se supone que puedes editar y nos dejas el nombre también. Sería bueno también si incluyen el grado en el que trabajan, el área de conocimiento en la que trabajan, porque eso también, digamos, son elementos que se deben tener en cuenta. Gracias, Denis. María Mercedes y Lisa, áreas de conocimiento y niveles educativos en los que trabajan. Listo, yo creo que damos 2 minuticos más y no sé si Beatriz puede retomar, hacer su intervención mientras regresa Adriana y volvemos a las preguntas. Sí, está bien. Listo, espérame, yo hago acá. Dejo de compartir pantalla para que tú compartas. No, no, yo puedo, pero no. Es que a mí nunca me comparte con el audio en caso tal. Mm, ¿Quieres que yo, comparta el video o tú en quieres ca- introducir pero primero sí, tu... sí, pero sí, primero hablo y luego el video. Vale, dale. Entonces voy a parar y ya tú puedes activar tu cámara para que te vean, ¿vale? Listo, ahí ya me están viendo. Listo, sí, ahí ya te vemos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Beatriz Guerrero. Bueno, quiero retomar un poco los puntos que planteó Cielo para conversar desde allí mi experiencia. Eh, Creo que es fundamental, como decía Cielo, partir de un asunto vital. Hay algo que nos conecta, ¿no? Con la educación, por algo estamos aquí, que nos apasiona, que es visceral, no sé. Y en el caso mío, o sea, quiero contarles un poquito como la historia para pensar entonces qué sería desde esta experiencia mía la innovación. Yo estaba haciendo el doctorado, siempre igual que Cielo, Elisa, Adriana, me interesaron temas de lectura y escritura. Y yo me gané una beca para personas indígenas y afrodescendientes. Pero solo hasta ese momento me pregunté por mi propia identidad, ¿sí? Hasta antes no. Entonces,
Cuando me gané la beca, dije, bueno, este es un buen momento para pensar esto que me interesa, sí que es la lectura y la escritura, con asuntos de identidad étnico-racial. Em, yo entonces, digamos que tenía una perspectiva muy neutral, ¿no? De la lectura y la escritura y en general del conocimiento, como que el conocimiento es bueno en sí mismo, como que leer y escribir, todo lo que aprenden los chicos en primaria, en bachillerato, es importante porque sí, es necesario, porque sí, ¿no? No hay como unas preguntas más allá de qué hay detrás de este conocimiento, quién lo impuso, qué sienten, por ejemplo, los niños indígenas al aprender un conocimiento que es muy hegemónico. Bueno, entonces, hasta que yo empecé pues como a estudiarlo, no me hacía esas preguntas, ¿no? O por ejemplo, con los temas de lectura y escritura y de la literatura infantil, eh, pues no me había hecho la pregunta, por ejemplo, sobre cómo leen las familias eh, estrato 1, con otras condiciones, ¿no? Y pues ya cuando estaba en el doctorado me adentré como en posturas críticas y empecé a hacerme estas preguntas que les estoy diciendo. Y yo quería hacer, yo hice una investigación, la investigación de doctorado la hice en una escuela pública de Agua Blanca, porque pues todo lo que ya había como leído del contexto, ¿no? Bueno, primero que todo, entonces ubiqué un contexto sobre la gente negra en Colombia. Yo me reconozco como mujer negra y empecé pues a identificar, a leer sobre estudios eh, que documentaran la historia, la presencia de la gente negra en Colombia y puntualmente en la educación. Eh, entonces, trabajé, leí, pues, por ejemplo, hay un profesor en Univalle, Fernando Urrea, que documenta, por ejemplo, la dinámica de segregación sociorracial y socioeconómica que hay en Cali. Todo el corredor norte-sur es más blanco, más mestizo, y ladera y oriente son más oscuros. El 75% de la gente negra de Cali vive en las comunas 13, 14 y 15. Hay una alta población residencial, son estratos 1 y 2, algunos en pobreza extrema. Entonces yo era como que, bueno, ya ubiqué como todas estas condiciones. Digamos que no es solo porque ahí había preguntas sobre cómo innovo, qué hago, tal cosa, pero también a veces es comprender un poco el contexto de los estudiantes, las familias, o sea, incluso ahora en tiempos de pandemia, qué es lo que estamos viviendo. Y entonces yo tenía el interés de documentar cómo los niños, porque la población negra de Cali es una población ya casi de tercera generación de migrantes de la costa pacífica a Cali. La migración afropacífica empezó más o menos en la década del 40 eh, y se organizaron en el oriente de Cali con la mm, como tomas, ¿no? Se tomaban esos sectores, no sé si alguno ha leído o sabe de un padre muy famoso de la escuela del Señor de los Milagros que se llamaba, ya falleció el padre Walker, un alemán que él ayudó a construir, digamos, todos esos territorios de esta zona del oriente de Cali. Entonces, yo tenía la intención de estudiar cómo los niños negros que tenían experiencia migratoria de alguna parte del Pacífico, algún pueblo del Pacífico afrocolombiano a Cali, incorporaban en la lectura y la escritura esa experiencia migratoria. Bueno, yo llegué como muy emocionada porque llevaba eh, 4 años viviendo en otro país, venía a Colombia, ¿no? Cada tanto y digamos que lo primero con lo que me topo después de estar como en otro contexto fue para mí con un racismo abierto, eh, mm, abierto, directo, ¿no? Por ejemplo, el coordinador de la escuela preguntando por un maestro negro, preguntándole a otra persona cómo es que se llama el profesor, este profesor, ay hombre, ese que es negrito, ese al que todos le decimos betún. Y
eso para mí fue muy fuerte. Entonces yo empecé como yo comencé como a dudar, ¿sí? ¿Será que esta investigación me está llevando a otro asunto? Y parte de lo que también, pues, las reflexiones es dejarnos llevar también por lo que esté sucediendo en nuestras clases, por lo que los estudiantes están viendo, están aprendiendo. Igual también en la investigación cualitativa uno se sabe unos pasos, como bailar salsa, ¿no? Uno se sabe unos pasos básicos, pero también hay que dejarse llevar. Y para mí dejarme llevar fue que me llamó mucho la atención eh, las dinámicas raciales en las cuales los niños negros estaban aprendiendo en la escuela. Y bueno, como yo me enfoqué en lectura y escritura, pues tengo como ejemplos de que el conocimiento no es neutral, es político, es intencional. Entonces, por ejemplo, en el salón de quinto, bueno, entonces yo decidí cambiar el tema a indagar la relación entre ideología racial y la enseñanza de la lectura y la escritura. Eh, y, por ejemplo, en quinto grado tenían un proyecto de aula sobre la honestidad, ¿sí? La maestra funcionaba con un proyecto de aula sobre la honestidad. Cuando yo le conversaba con la profe de cómo había llegado a ese proyecto, ella me decía que como en esa zona la gente negra hay mucha violencia, muchos son ladrones, entonces ella había hecho un proyecto de aula sobre la honestidad para que estos niños pues pudieran pensar mejor los actos que estaban cometiendo. Niños de quinto de primaria. O por ejemplo, tenían un libro que leían todos los niños de quinto de primaria, un proyecto con un libro. Era un libro de un niño que viaja por todo Colombia, ciudad por ciudad, y en el libro va mostrando como las prácticas de baile, de música de cada región del país, de cada ciudad. Y yo me acercaba, ¿no? A los niños, yo trabajé con el salón de quinto, y los niños decían no. O un niño, una parejita de hermanos que estaban en el mismo salón y ellos eran desplazados. Era una familia que había entrado al colegio hace poco porque venían desplazados por la violencia. La gente negra es la principal víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Y dentro de este grupo, la mujer negra es la principal víctima. Entonces era una mamá soltera con los dos niños. Vivían en, en, en el coso de mi escritorio. Perdón, es que estoy con la niña aquí también. Bueno, estas condiciones de ahora. ¿Qué les está diciendo? Ellos vivían en Charco Azul, en una casa de esterilla. Entonces, estaban en el aula, estaban leyendo el cuento, ¿no? El libro de proyecto, y el hermano, el varoncito, no quería, no estaba leyendo. Entonces yo me le acerqué y le dije, ¿cómo estás, José? Bien, y yo, ¿qué estás haciendo? Entonces él me decía, estoy untándome sulfaplata. Y yo, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, es que aquí la gente no cree en eso, pero eso me va a curar es que me quemé aquí un poquito, no sé con qué cosa. Entonces yo, ay, eso sirve para sí, esto sirve. Ah, ok. Y cuéntame, ¿y por qué no estás leyendo el libro? Me dijo, ay, porque eso es muy aburrido. Y yo le dije, ¿y por qué es aburrido? Porque es que yo no me veo allí. Eso es un niño que viaja por todo el país, pero eso es un niño blanco, porque uno negro no puede viajar por todo el país así. Entonces yo me quedé como, claro, digamos que tiene un punto, ¿no? Tiene un punto para no estar leyendo el texto. Y otro día el maestro estaba hablando sobre el desplazamiento, las familias desplazadas que llegaban a Agua Blanca, y la hermana de José levantó la mano y dijo, profe, yo soy desplazada. Y el profe omitió el comentario y finalmente yo miré el rostro de Joana y ella tenía lágrimas en los ojos y estaba pues completamente como, ¿por qué el profesor no le presta atención a esto que me pasa en la vida? Entonces estos dos ejemplos son un poquito como para llevar la reflexión también al asunto de comprender al estudiante. Creo que pusieron allí varias preguntas
sobre cómo enseñar en estos tiempos. Sí es difícil, es duro para todos nosotros, pero también un poco comprender quiénes son nuestros estudiantes. Para mí la pregunta de qué preguntas habitan la educación, para mí está muy, muy importante el tema étnico-racial. De pronto en los colegios privados están más poblados por estudiantes mestizos, que también valdría la pena, digamos, una enseñanza, digamos, racialmente consciente, ¿no? Sobre cuál ha sido la historia, sino que pasa como de repasar unos temas, ¿no? La esclavitud a veces se ve como algo que tenía que pasar, como algo natural, ¿no? Que pasó, y no se hacen como estos cuestionamientos al conocimiento también. Entonces, yo creo que también en la medida en que convoquemos a los estudiantes, y esto ya es como una innovación, convocar a los estudiantes también en lo que para ellos es vital, para ellos es visceral, pues puede ser un punto de partida para la construcción de innovaciones. Y quería compartirles un video de graduación de un estudiante de maestría en educación en la Universidad de Harvard. Es un estudiante afroamericano y el, Harvard es una universidad tradicionalmente, pues ustedes la escuchan siempre mencionada entre como universidades famosas en el mundo, pero en educación ha tenido toda una historia. Y ellos tienen una revista de educación, Harvard Educational Review, y allí publicaron un estudio hace varios años, en la década del 80, que se llamó la curva de Bell. Y en ese estudio de la curva de Bell estaban afirmando los investigadores que los niños negros son intelectualmente menos capaces. A todo el mundo, pues, con estudios, digamos, más antropológicos y de esta perspectiva que yo les estoy mostrando, como de indagar las familias, cómo leen o cómo comparten conocimiento en las familias, y si esto que enseñamos en la escuela o que tematiza la escuela está muy distante de aquello que hacen las familias, sobre todo las familias de niños que no comparten prácticas del grupo dominante. Entonces le cayeron encima pues a este journal y a la facultad entera, y se armó pues como todo un cuento, y a partir de allí ellos están un poco más conscientes de la necesidad de hacer cuestionamientos a la idea de que pues la educación no es neutral, la educación es política y tiene una incidencia importante sobre todo en los estudiantes de minorías étnico-raciales. Entonces quería compartir el video. eh, el interés del autoaprendizaje. Bueno, compartirles el video de este estudiante afroamericano que se graduó de una maestría en educación en Harvard, y cuando en las universidades gringas escogen a un estudiante destacado para dar el discurso, y ustedes van a ver allí que él hace un discurso en lo que se conoce como inglés afroamericano, le llaman inglés negro, Black English, o African American Vernacular, como inglés negro vernáculo, no sé si esa sería una buena traducción, que es un inglés, no sé si han visto películas, como cuando usualmente las películas en las que hay personajes negros, hay mucha estereotipación de los personajes negros, pero hay y claro, hay como unas secuencias en las que se hacen como peleas entre personas negras, y son peleas verbales, como tu mamá es tan gorda que se toma la cintura con la medida del, del villano ecuatoriano, que responde algo peor y así. Entonces en las películas lo vemos como una burla hacia el otro, pero un lingüista, William Labov, analizó esta retórica, esta argumentación del inglés afroamericano, y la destacó como una argumentación importante que usa recursos estéticos, casi poéticos, para manifestarse. Entonces, quiero que presten atención, si pueden, al discurso de Donovan, porque su discurso está hecho en inglés afroamericano en una universidad súper canónica. Entonces, como los cuestionamientos que se pueden hacer. Eh,
Education, then, beyond all other devices of human origin. Sí se escucha bien. Perfecto, vale. Is a great equalizer of the conditions of men. Horace Mann, 1848. At the time of his remarks, I couldn't read, I couldn't write. Any attempt to do so, punishable by death. For generations, we have known of knowledge's infinite power, yet somehow we have never questioned the keeper of the keys, the guardians of information. Unfortunately, I've seen more dividing and conquering in this order of operations, a heinous miscalculation of reality. For some, the only difference between a classroom and a plantation is time. How many times must we be made to feel like quotas, like tokens and coined phrases, diversity, inclusion? There are days I feel like one, like only, a lonely blossom in a briar patch of broken promises, but hey, I've always been a thorn in the side of injustice, disruptive, talkative, a distraction with a passion that transcends the confines of my own consciousness, beyond your curriculum, beyond your standards. I stand here, a manifestation of love and pain with veins pumping revolution. I am the strange fruit that grew too ripe for the poplar tree. I am a dream act, dream deferred, incarnate, and a movement, an amalgam of memories America would care to forget. My past alone won't allow me to sit still, so my body, like my mind, cannot be contained. As educators, rather than raising your voices over the rustling of our chains, take them off, uncuff us, unencumbered by the lumbering weight of poverty and privilege, policy and ignorance. I was in the 7th grade when Ms. Parker told me, Donovan, we could put all of your excess energy to good use. And she introduced me to the sound of my own voice. She gave me a stage, a platform. She told me that our stories are the ladders that make it easier for us to touch the stars. So climb and grab them. Keep climbing, grab them. Spill your emotions in the Big Dipper and pour out your soul. Light up the world with your luminous allure. To educate requires Galileo-like patience. Today, when I look my students in the eyes, all I see are constellations. If you take the time to connect the dots, you can plot the true shape of their genius shining in their darkest hour. I look each of my students in the eyes and see the same light that aligned Orion's belt in the pyramids of Giza. I see the same twinkle that guided Harriet to freedom. I see them. Beneath their mask and their mischief exists an authentic frustration and enslavement to your standardized assessments. At the core, none of us were meant to be common. We were born to be comets, darting across space and time, leaving our mark as we crash into everything. A crater is a reminder that something amazing happened right here, an indelible impact that shook up the world. Are we not astronomers searching for the next shooting star? I teach in hopes of turning content into rocket ships, tribulations into telescopes, so a child can see their true potential from right where they stand. And injustice is telling them they are stars without acknowledging the night that surrounds them. Injustice is telling them education is the key while you continue to change the locks. Education is no equalizer. Rather, it is the sleep that precedes the American dream. So wake up, lift your voices until you've patched every hole in a child's broken sky. Wake up, every child, so they know of their celestial potential. I've been the black hole in a classroom for far too long, absorbing everything without allowing my light to escape. But those days are done. I belong among the stars, and so do you. And so do they. Together, we can inspire galaxies of greatness for generations to come. So no, sky is not the limit. It is only the beginning. Lift off. Bueno, entonces quería como compartir ese video para pensar un Ay, poquito Beatriz, en un profe muchísimas apasionado. gracias por... Ah, bueno, vale. Pues
Bueno, Beatriz hizo una investigación etnográfica, yo creo que falta muchísimo por difundirla, con niños del Colegio Nuevo Latir, mirando qué pasaba con la enseñanza de la lectura y la escritura en el Nuevo Latir y qué pasaba en sus casas con las tradiciones de sus abuelos, de sus padres, de qué manera aparecía la lectura y la escritura. Entonces, a propósito de las preguntas, creo que mirar también qué es aquello que conecta con las tradiciones y con la cultura de los niños es fundamental y digamos esto que nos comparte la profesora Beatriz Guerrero de personas que han logrado, pues han superado esos niveles de exclusión y discriminación. Bueno, entonces les agradezco mucho a las personas que pudieron ingresar este ejercicio de conocer cuáles son esas preguntas que nos obsesionan y que nos acompañan. Entonces, vemos a propósito de lo que nos han contado la profesora Cielo y la profesora Beatriz, estamos en situación en la que somos profesores y todos los días nos preguntamos de qué manera podemos llegar a los chicos y que ellos pues sientan que ese espacio del colegio, ellos crecen, están aprendiendo y no solamente ellos, también nosotros que nos estamos, enriqueciendo de ese encuentro. Entonces, muchísimas gracias a las personas que compartieron sus preguntas. Gracias, Elisa. Voy a continuar. Bueno, entonces quisiera continuar partiendo como de dos pequeños ejemplos y que habláramos a propósito de estos ejemplos, lo que nosotros encontramos que podrían ser, lo que nosotros encontramos en estos dos ejemplos que ya se los voy a presentar, que si encontramos algunos rasgos de elementos que nos parezcan que puedan ser innovadores. Bueno, me encontré en la plataforma de Colombia Aprende una serie de podcasts de pregrabados con todo el cuidado y con toda la edición que es posible en radio, que se llama 100 mujeres en conflicto, y nos presentan situaciones que viven las mujeres cotidianamente. Y en el otro lado quisiera compartirles una experiencia de investigación que trabajamos con un grupo de colegas, con el profesor Rore Caicedo de la Universidad del Valle, con la profesora Gloria Rincón, con la profesora Claudia Roldán, donde mirábamos experiencias innovadoras en las que se empezaba a involucrar la tecnología. Entonces, quisiera vamos a ver pues si este internet nos lo permite, si no les copio los links en el chat para que ustedes los puedan visualizar y que a propósito estos materiales nos sirvan para nosotros aterrizar si en ellos encontramos algún rasgo, algún elemento de innovación. Entonces ya vamos a ver si podemos, si se los puedo proyectar. Elisa, Dime. voy a copiarte un link por internet porque no me lo deja cargar. Sí, ponlo ahí en el chat, por favor. Para que porfa, porque se me cayó el internet y el internet que en ese momento tengo no tiene como el suficiente ancho de banda. De hecho, no sé si ustedes medianamente me escuchan bien. Sí, Te escuchamos. Sí, se le escucha muy bien. Ah, bueno. Este que está aquí. Gracias. Bueno, ¿Listo? ustedes pueden abrir también el link, lo escuchamos y vamos pensando que encontramos
si encontramos algunos elementos que a nuestro juicio puedan parecernos innovadores. Listo, ya lo voy a compartir. Ay, bueno, Elisa, muchas gracias. ¿Ahí se oye? ¿Ahí se oye bien? Sí, sí, Eli, yo lo oigo. ¿Los demás lo oyen? Sí, se escucha muy bien. 100 mujeres en conflicto. Linda, lo conocí por internet. Todo está listo. Mi pasaporte, la visa y hasta el dinero para el pasaje. Linda Solís Hidalgo, estudiante, destino Roma. Nunca me lo hubiera imaginado, ni en sueños. Todo empezó como jugando. Ay, hice una canción. Y así es como sucedió. Ay. Déjame ver, Linda. ¿Qué te dice el gringo? No, es un secreto. Déjame. No seas así. Ya pues. Quiero leer. Ay, qué hombre tan tonto. Era solo un juego. Mis amigas de la academia y yo íbamos a chatear después de clases y buscábamos los anuncios de parejas. Nos reíamos, nos divertíamos, la pasábamos muy bien, hasta que un día... Mira este. Ay, ¿no? Está divino. Sí, ¿no? Ay, este está mejor. Muy viejo. Ay. Ese está como para ti. Ay, ay, ay. ¿Por qué no le escribimos? Ahora mismo. Oye, me llamo Linda. Tengo 18 años y estudio cosmetología. Me gusta bailar y viajar, aunque nunca he viajado. Así fue que conocí a Marco, un chico que vive en Italia y tiene 28 años. Hombre de negocios, alto, moreno y buen mozo, como dicen las novelas. Y empezó mi romance por internet. Elizabeth, ya lo podemos detener. No puedo esperar para... Bueno, bueno, podemos comentar si nos parece que en este material ustedes encuentran algún elemento innovador, en qué consistiría o algún elemento de innovación. No creo que salga más. Si tienen algún problema. Sonia, La profesora profesora. Sonia Arboleda creo que estaba hablando, tiene el micrófono activo y creo que la profesora Carolina Bustos también participar. Si tienen algún problema con el micrófono, pueden utilizar el chat. Bueno, aquí volvemos a repetir lo del aula, cuando hay esos silencios y no sabemos cómo hacer. ¿Cómo interpretamos el silencio? No nos pareció que fuera un material que tuviese algún elemento innovador, que pudiéramos llamar innovador.
Bueno, me toca funcionar con esta hipótesis. Bueno, sí, me toca funcionar con esa hipótesis. Ay, Carolina, aquí también, por eso fue que ahora quedé fuera de plataforma. Bueno, voy a mostrarles también otra experiencia que les decía que fue parte, de una investigación que realizamos en 3 colegios, en el Colegio Mayor de Yumbo y en el Colegio Agustín Nieto Caballero, que queda en el suroriente de Cali por Puerto Llena. Esto que les voy a mostrar es una emisora escolar que llevaba 10 años funcionando, y llegamos a este colegio porque fue uno de los 10 colegios que en Cali y en el Valle fueron seleccionados como colegios innovadores porque presentaron una propuesta para uso de tecnologías y que el ministerio dotó con proyector, con 30 computadores portátiles que estaban en una especie de carrito movible, y de esa manera se buscaba que fuesen utilizados por los distintos profesores, no solamente por el profesor de la sala de sistemas. Entonces, aquí vamos a ver una emisión de esta emisora. No se oye. Tienes que elegir la opción de optimizar video y audio, Adriana. No se oye. Ay, pensé que lo estaba. Ay, gracias, Elisa. Dale, ya. Pensé que le había Lo pones otra vez y le das la segunda opción. Bueno. Y después. Primero saludo, y luego feliz cumpleaños. Y la canción, y después es. Ya. Muy buenos días, estudiantes de la Agustín Nieto Caballero. Hoy tenemos a Magnus Enterprise presentándoles un especial acerca de Que viva la música, de Andrés Caicedo. Y hoy estaremos hablando acerca sobre qué habla el libro, sobre las bandas que él mencionaba en él y sobre su punto de vista. Pero antes de comenzar, vamos a desearle un feliz cumpleaños a uno de nuestros estudiantes y comenzaremos con esta canción. No suena. Ya acabé de explicar eso. Nunca pone atención. ¡Feliz cumpleaños, Karen! Como les dijimos, vamos a hablarles de Que viva la música. En este libro se mencionan muchas, en el primer libro hay 2 partes del libro. En el primer libro se menciona mucho el rock. Esta chica te la llamo la de... ¿Qué tiempo hablaré de la de animales? ¿La mitad? Para que esté pendiente. Es invitada de sexta, va dentro de... Va después de sonido bestial. Va después de sonido bestial, o sea, suena sonido bestial y entra el... Bueno, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar cuál era la temática que los muchachos estaban emitiendo ahí en su emisora escolar.
Era como alcanzaron a escuchar? O, una ambientación, como una ambientación de una lectura del libro de Andrés Caicedo. Estaban haciendo una ambientación después de haber leído el libro y era a través de la emisora escolar para toda la escuela, ¿no? Ajá. Bueno, entonces ustedes, y allí aparecía el profe de literatura que había hecho todo un trabajo de conexión de el libro que suena, es literatura musical, y ustedes ven a los chicos allí comprometidos, digamos, en ese ejercicio. Pareciera evidente las diferencias entre el podcast que escuchamos de la chica que conoce, a un enamorado a través de alguna página de internet o algún Tinder, y que el propósito parece pues mirarlo, como proponer como reflexión en ese audio, en ese pregrabado, pues los peligros a los que se puede exponer alguien que se arriesga a irse a otro país, y cómo está la advertencia de la trata de blancas. Entonces, me gustaría escucharlos, o que ustedes escriban a través del chat, las diferencias entre estos materiales, entre estos recursos, uno en la plataforma Colombia Aprende, otro que digamos, ha circulado en relación con esta experiencia de 10, en ese momento lleva 15 años la emisora en el Agustín Nieto Caballo. Se encuentran entre esos dos casos y esos dos materiales, y propuestas de enseñanza además. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Ajá. Bueno, entonces ustedes allí empiezan a notar, los muchachos están involucrados, tiene sentido haber leído. Ajá. Bueno, entonces es muy interesante, ¿ah? Muy interesante lo que ustedes están diciendo. Para Carolina es más vivencial, la emisora con herramientas que les gustan a los jóvenes. Ajá. Además, la emisora es un espacio para apropiación de la tecnología, porque no podemos sencillamente satanizarla. La tecnología está y se queda, y los chicos que no acceden a ellos, a ciertos usos de las tecnologías que les ayudan a construir conocimiento, quedan doblemente excluidos, así como nos lo ha dicho la profesora Beatriz Guerrero. Erika dice, encuentra más semejanzas, pues se ve como los estudiantes tienen un aprendizaje significativo a través de la experiencia. Bueno, las dos propuestas son valiosas, quizás una está actualizada a la época, la segunda da propuesta, se asemeja a la radio tradicional, los estudiantes están involucrados. Ajá. Bueno, voy a copiar también aquí la respuesta que nos dio Carolina. Que nos dio Carolina. Entonces, a partir de estos materiales, como algunos de ustedes han señalado, dependiendo de en qué contexto se inserta el material, va a propiciar una relación con el conocimiento y una relación con la tecnología que propicie, que haga realmente de mediador del conocimiento, ¿no? Entonces, quisiera retomar, porque es fundamental el lugar del profesor y el lugar de los estudiantes en cada una de las propuestas, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello que los estudiantes tengan iniciativa, sean responsables, ellos tengan que
ustedes vieron que ellos estaban siguiendo un guión. Antes habían tenido un taller con el profesor Jorge Caicedo para la de guión de radio. Y estaban allí poniendo en juego eso que habían hecho antes en el taller con el profesor Jorge Caicedo. Entonces, uno encuentra en la plataforma Colombia Aprende desde estos podcasts en los que si el profesor tiene una propuesta pedagógica, puede ingresar una propuesta clara con una intencionalidad de muchos órdenes, ¿no es cierto? Me puede servir de modelo para elaborar otro podcast, o puede ser oportuno para hablar con los chicos acerca de cómo hay que ser cuidadosos y cautelosos en lo que pasa en las redes. Igual, uno se encuentra con estas actividades en la plataforma Colombia Aprende, orientada por los derechos básicos de aprendizaje, donde uno dice qué realmente es lo que transforma la tecnología en estas propuestas. Entonces, el poema que me gusta, busca en libros, bibliotecas o internet un poema corto del tema que más te guste. Bueno, léelo hasta que lo aprendas de memoria. Luego en clase, léelo y declámalo ante sus compañeros. Es importante que utilicen los elementos característicos del lenguaje no verbal, movimientos del cuerpo, expresiones del rostro, gestos y desplazamientos en el espacio. Frente a estas propuestas que nos han presentado pues los colegas, más yo me imagino que muchas experiencias que ustedes tienen, pues uno ve aquí un uso absolutamente, pues que no se está aprovechando todo el potencial que puede tener la tecnología. En este momento, por ejemplo, la emisora del Agustín Nieto Caballero, ellos ya están manejando un software para tener y la emisora ya está completamente digitalizada. Entonces, bueno, este trabajo no solamente del Agustín Nieto Caballero, sino del trabajo con cuentos policiales, ese trabajo del Colegio Mayor de Jumbo, y en este libro está, digamos, más en detalle. Bueno, entonces hay una pregunta si en la escuela hay lugar para las innovaciones educativas. ¿Es posible que hayan innovaciones educativas? Lo políticamente correcto es decir que sí. Yo quisiera decir sí, pero sobre innovación educativa hay digamos, aparecen en documentos oficiales desde los años 80, ustedes ven, casi hace 40 años que se está hablando de innovación educativa y de políticas que impulsan en la educación esta clase de innovaciones. Y ya como la innovación aparece con el sello de que debe aparecer tecnologías y sobre todo tecnologías digitales, pues desde el Ministerio se ha implementado el Sistema Nacional de Innovación Educativa, en el que cada vez hay más alianzas, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías. Bueno, lo que uno encuentra es que hay un interés en el ministerio por hacer casi que incubadoras de innovaciones en las que aparezcan las tecnologías, pero que además sean experiencias que se puedan replicar. Tienes razón, o sea, la tecnología siempre ha estado presente en la escuela, la escritura es una tecnología, el marcador es una tecnología, hay trabajos bellísimos de Anne-Marie Chartier que muestra los cambios en las prácticas de escritura, de lo que significó pasar de la pluma de ganso al estilógrafo y luego al lapicero, que no necesitabas el tanque, el tarro de tinta y demás, ¿no es cierto? Pero hay unas críticas sobre esta idea del ministerio de que yo hago una experiencia y esa experiencia debe ser replicable en lo posible en mayor número de colegios. Y uno diría, ¿por qué lo que hacemos en nuestras instituciones educativas, por qué no se vuelve una especie de muñequitos de molde que se extienden entre más instituciones educativas, todavía mejor? Sin embargo, esta idea de réplica y detrás se esconde la homogenización, en la que no se tiene en cuenta que en cada institución hay unos profesores con unas trayectorias, hay unos
proyectos educativos institucionales. Hay los niños de los que nos hablaba la profesora Beatriz Guerrero en Nuevo Latir son muy distintos a los niños que puedan estar en Siloé, a los niños que puedan estar en Santa Elena, a los niños que puedan estar en el barrio Calima, en Alfonso López, ¿no es cierto? Y reconocer esta especificidad de las instituciones y de las comunidades es clave, y por eso les decía, sí, se puede hacer en las instituciones, pero si no reconocemos esa huella singular de nuestra institución, pues difícilmente vamos a poder darle cabida a transformación en las prácticas en las que los estudiantes estén interesados, motivados, involucrados, y también nosotros también estemos involucrados. En esta reflexión sobre las innovaciones es clave lo que ha hecho Delia Lerner, y yo me apoyo mucho en este texto de ella que nos presentó Gloria Rincón, que es Capacitación en Servicio y Cambio en la Propuesta Didáctica Vigente. ¿Sí? Pero me pareció alguien. Bueno, entonces Delia Lerner hace una reflexión sobre qué significa cambiar las prácticas en la escuela. Y bueno, hay una reflexión muy fuerte en torno a la lectura y la escritura. Y nos habla de la innovación, que junto con muchos otros términos, ¿no es cierto?, con otras palabras, la honestidad, la verdad, bueno, uno podría tener una lista de términos en los que uno ya no sabe muy bien qué hay detrás de esa expresión. Entonces, ella hace una crítica que el cambio tiende a confundirse entre novedad e innovación. ¿Qué significa la novedad y qué significa la innovación? En aquello novedoso es aquello que nos puede parecer que allí hay una cosa que nos deslumbra, pero que si nosotros miramos qué cambios sustanciales hay, qué pasa con el profesor, qué pasa con el estudiante, qué tanto el estudiante tiene la iniciativa, cuáles son esos usos de las tecnologías, o las tecnologías solo están para repetir lo que siempre se ha hecho, y qué tanto el profesor tiene la libertad de hacer adaptaciones para lo que él necesita. El profesor Boris Candela, que es un excelente profesor del Eustaquio, habla de reusar, bueno, él tiene un término que en este momento no recuerdo muy bien, pero él se ha vuelto experto en tomar recursos digitales, desbaratarlos y adecuarlos a lo que él necesita como profe, y nos enseña a los profes a hacer eso, ¿no? Entonces, un indicador de la innovación es que las verdaderas innovaciones tienden a suscitar resistencias en la institución porque implica revisar rutinas. La emisora del Agustín Nieto Caballero era fuertemente criticada porque era una pérdida de tiempo, porque los estudiantes no se estaban preparando para las pruebas saber y para el ICFES, porque esa bullaranga de los muchachos, porque esa perdedera de tiempo, porque los sacaban de clases. Entonces nos hemos encontrado con que muchas experiencias significativas ocurren por fuera del aula y no en el aula. Entonces ahí hay una pregunta fuerte, ¿qué es lo que está pasando que no tienen cabida dentro de la clase estas pues realmente prácticas que transformen, y que esa preocupación que tenemos por despertar el interés? Pero si estamos atrapados en el plan de área, en el plan de aula, en la preparación para las pruebas saber, más la pandemia, más la alternancia. Entonces, bueno, nos dice Delia Lerner que en cambio las cosas novedosas no tienen ninguna, casi no tiene ninguna crítica ni de los colegas, ni de los coordinadores, ni de los rectores, ¿no es cierto? Fácilmente tienen acogida porque son deslumbrantes, pero son efímeras. O sea, esta emisora que lleva 15 años ha sido un trabajo día a día, por fuera del horario del profesor, y además teniendo que luchar para que no, digamos, no cree
molestias en el contexto de la institución. Entonces nos dicen la novedad, que no es innovación. Espero que ustedes tengan presente que buena parte de algunas cosas que nosotros conocemos pueden empezar por una novedad y dependiendo de la claridad de los profes y de la institución pueden arraigarse, pero el problema de las novedades es que no requieren reflexión, ¿no es cierto? No se mira qué pasa con la ciencia, ni con la matemática, ni con el lenguaje, ¿no es cierto? Y nos dice, esta novedad obstaculiza la construcción de una historia también del campo del campo en el que nosotros estemos, de la historia de las matemáticas, del lenguaje, de las ciencias. Entonces, ahí, como dice ella, un círculo vicioso, damos la ilusión de que se está pasando, pues, en el fondo no mucho. Bueno, aquí me parece oportuno esta frase que me encontré de Cristina Di Domenico, que es una psicóloga argentina, que dice que es oportuno citar a un filósofo franco-argelino, Rancière. Decía que en los desacuerdos el conflicto de fondo no es entre quien dice blanco y quien dice negro. Lo que realmente hay allí es, lo que hay que tener en la mira es la diferencia entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo mismo. Esto mismo pasa con innovación educativa. Todo el tiempo nosotros estamos oyendo hablar de la innovación educativa, pero seguramente no estamos hablando, de lo mismo. Una preocupación que compartimos varios es esta idea de producir una fábrica de recursos digitales y una fábrica de recursos digitales que uno encuentra en muchas plataformas en Colombia, en Latinoamérica, en Europa. Hay una fábrica, usted encuentra mil recursos digitales para trabajar la tabla periódica, para trabajar leyes de física, y eso no está mal. Pero el problema con esto que además nos dicen, mire, le estamos ahorrando trabajo, señor maestro, mire, y usted mantiene a los estudiantes entretenidos, hay cosas sumamente sofisticadas, pero nos preocupa esta aparente facilidad porque puede terminar si nosotros no tenemos claro ese rol del maestro, un maestro que domina su disciplina, que conoce cómo aprenden los estudiantes, que tiene claro que le interesa que los estudiantes todo el tiempo estén desafiados y estén involucrados en el proceso de aprendizaje, que tengan que utilizar las tecnologías para resolver problemas, como hay hay muchos ejemplos, como el de la emisora, que no es la tecnología para, como dice la profesora Judith Kalman, más que recursos didácticos son interdigitales, porque lo que hace el estudiante es apretar una tecla o un clic. Entonces, esa idea de innovación y de recurso que se resuelve con recursos digitales es sumamente pobre. Y entonces, si estos elementos no entran en juego en una innovación, estamos en el terreno de la novedad, de la moda, y nada más. Quiero cerrar solamente para decir que desde la investigación y desde la especialización, nosotros nos ubicamos en que es el modelo de TEPAD, un modelo que intenta conciliar el conocimiento tecnológico. Es necesario este conocimiento sobre las tecnologías que son específicas al campo de conocimiento. No es lo mismo los recursos
o los elementos que me pueden servir para desarrollar un trabajo fuerte y potente en mi aula, en ciencias, en matemáticas, en geografía, y cada vez hay cosas muy, muy valiosas y muy interesantes sobre un maestro que domina la disciplina y que sabe muy bien de qué manera jalonar y gestionar el aprendizaje de los estudiantes y mostrar que estos son elementos que están entrecruzados y que no puedo tener un elemento sin que entre en juego los saberes de los demás. Esto que lo trabaja, digamos, sobre todo en el área de ciencias desde hace más de 20 años, pues vemos que no ha llegado al MINTIC, porque MINTIC sigue enseñando recursos digitales de todo orden, en donde están maestros de matemáticas, ciencias, geografía, bueno, de todas las áreas del lenguaje, y hablan de herramientas del video, de la edición del video, ¿sí? De una cantidad de recursos independientemente de la disciplina. Quisiera solamente recordar una cosa que nos contaba quien dirigió en un momento dado el programa Enlaces en Chile, que se sorprendía muchísimo que en Colombia las propuestas de capacitación en tecnologías se hacía a los maestros de manera individual. Entonces él decía, pero ¿cómo puede ser eso? Para ellos en Chile es clarísimo que buscan el compromiso institucional, miran cuál es la política institucional, de tal manera que no está un profesor allí contracorriente tratando de sacar productos, a veces casi que rogándole o al directivo para que apoye su propuesta. Entonces, pues creemos que es fundamental en Colombia que haya más claridad en esas políticas públicas en general, que no se siga masificando y homogenizando a los profesores independientemente de la especificidad que tiene el uso de tecnologías en las áreas, y que mientras sigamos como ha pasado ahora, que nos cogió la pandemia y donde hay un montón de plata que se ha invertido y no estábamos preparados para hacer la manera como nosotros estamos llevando a cabo la educación con uso de plataformas y de tecnologías. Pero Elizabeth les tiene otra información. Les agradezco enormemente que ustedes hayan sacado este tiempo para conversar y pues espero que en otro momento podamos conversar con más calma. Y perdone pues esto de las leyes de Murphy que me haya quedado sin internet. Bueno, Adriana, muchas gracias pues por haber dirigido la intervención y la reflexión. También gracias a las colegas que nos acompañaron, a Cielo y a Beatriz, pues que con sus experiencias querían también dar contexto a estas preguntas que tienen que ver con la innovación y la educación. Como les decía Adriana, pues al cierre de este espacio que queríamos compartir con ustedes también dos iniciativas pues que en este contexto de pensar la innovación y la educación en general y la innovación y la escuela en particular, pues hemos generado proyectos que nos permitan, digamos, ir organizando mejor la conceptualización de lo que esto significa y generar proyectos pues que nos permiten crear comunidad y red. Para los que están interesados espérenme, les comparto aquí. Luego pueden conocer la grabación del video, compartirlo pues con otros colegas si quieren. Este es un sitio que hemos ido organizando con distintos invitados, cuando tenemos conferencias, y pues un tema que nos interesa es eso de crear comunidad para seguir hablando qué significa innovar en educación. En este sitio, allí tienen un espacio para inscribirse. Y esperamos pues que esta grabación la podamos subir aquí en la sección que se llama Conferencias Online, en la que pueden encontrar otros. De hecho, aquí está el profesor Boris Candela que nombraba Adriana ahora, y que tiene una amplia experiencia pues en el trabajo específico en la enseñanza de la química para los que vengan de esa área. Así que les dejamos, ahí se les puse en el chat también el sitio. Y como decía Adriana también al inicio de la presentación, pues una de las oportunidades que nosotros tenemos de ir creando esa reflexión mucho más sistemática sobre innovación educativa y tecnologías y
y luchar por esto que Adriana presentaba como la diferencia entre lo novedoso, ¿cierto? Y la innovación. Está este programa de innovación educativa y tecnologías que también ofrecemos en la universidad. Es una especialización de 1 año. Pueden ver allí también les voy a poner el link aquí en el chat para que puedan explorar la información y les voy a compartir un video breve en el que hacemos esa presentación del programa. El programa es un programa que se concibe de manera interdisciplinaria. Los profesores que apoyamos este programa venimos de distintas áreas, obviamente de la educación, de la psicología, pero también nos acompañan profesores de ingeniería, de comunicación, que tienen experiencia en el campo de la innovación social, del diseño. Y nos parece pues que es un rasgo importante de este programa porque cualquier pregunta que tenga que ver con innovar en general y con innovar en educación en particular nos enfrenta pues como a situaciones, a dimensiones bastante complejas que superan la explicación solo desde una perspectiva. Voy a compartir brevemente el video. Permítanme otra vez porque no sé si había... para que puedan escuchar. Y bueno, como les decía que tiene esa perspectiva interdisciplinaria, pues lo que van a ver es que en el programa nos interesa también contar, digamos, con que las cohortes sean profesionales que vengan del sector educativo y escolar, pero también con profesionales que puedan venir de otras gestiones profesionales que tienen que ver con educación, como profesionales pues de oficinas de responsabilidad social empresarial, o profesionales que trabajen como gestores de contenidos y gestión de proyectos, no necesariamente asociados pues a... ¿Ahí se escucha, Adri? ¿Se escucha? Hola, soy Elizabeth. Quiero preguntarte, ¿dentro de tus tareas diarias debes proponer proyectos innovadores? ¿Trabajas en una oficina de recursos humanos y lideras proyectos formativos? ¿Haces parte de oficinas de responsabilidad social empresarial o eres profesor? Si es así, te invitamos a participar en la nueva especialización en innovación educativa y tecnologías de la Universidad Autónoma de Occidente. Con nosotros tendrás la oportunidad de proponer y gestionar proyectos de innovación educativa mientras interactúas con un equipo docente con distintas especialidades. Por ejemplo, en diseño industrial e innovación social, en comunicación, administración y emprendimiento social, en psicología y videojuegos, en educación y tecnologías digitales. Te esperamos en la UAO porque hoy la educación está en revolución. Inscríbete ya en la nueva especialización en innovación educativa y tecnologías. Revolucionar es prepararte para alcanzar tus metas. La revolución es UAO. Bueno, con este cierre, pues, como para dejarles más intereses, pues, para que la conversación siga, quisiéramos cerrar este espacio. Recuerden que están invitados a un segundo taller que tenemos, si no estoy mal, es el 24 de abril. En ese, espérenme, les confirmo. Me imagino que vuelven y se comunican con ustedes porque ya quedan inscritos en la base de datos y pues la idea es que sigamos con esta conversación sobre jueves 22 de abril, de 4 a 6 también, y que sigamos pues en la conversación sobre las articulaciones entre innovación educativa y tecnologías y pues cómo podemos abordarlas desde diferentes perspectivas y comprender pues la complejidad de la generación de ese tipo de proyectos. Muchísimas gracias.